libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 11, donde se nos habla del intento de David de llevar el arca hasta Jerusalén. Pero vamos a predicar bajo el título No es como tú crees. No es como tú crees. Leo como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde la palabra de nuestro Dios a la letra dice de la siguiente manera: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bajala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y le llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, o el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, para decir Jerusalén, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Decimos amén, glorificamos el nombre del Señor y todo así. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No es como tú crees. Así el Espíritu Santo me ha instado a titular este mensaje de un pasaje bastante fuerte dentro de lo que la historia bíblica registra. No se olvide de un detalle bien importante. Esta sección de libros, que son 12, nos van a mostrar historia bíblica, historia acontecida a hombres y mujeres de Dios, que están registrados en las páginas para dejarnos ejemplos, algunos a seguir y otros a no seguir. Estos libros obviamente van desde Josué hasta el libro de Esther. Y estos libros de Samuel, estos libros de Samuel, al igual que los de Crónicas y también en algunos casos de Reyes, nos van llevando de menos a más a la transición de lo que fue el tiempo de los jueces
a establecer el tiempo de la monarquía o de los reyes. Fíjese que este pasaje es tan importante de observar que el Espíritu Santo no solo instó al escritor de los libros de Samuel, sino que también instó a escritura de este mismo evento a quienes o a quien fueron los escritores de los libros de primer libro de Crónicas. Este mismo pasaje del intento de David de llevar el arca a Jerusalén lo puede leer con algunas variantes en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, desde el versículo 5 al 14. Si usted después en casa se da el tiempo de leer lo que sigue en este libro de segundo de Samuel, capítulo 6, a partir del versículo 12, va usted a observar algo muy diferente. Acá es el evento donde David desea y hace un intento humano de llevar el arca nuevamente a Jerusalén, o dejarlo definitivamente en Jerusalén. En cambio, después se dice, y el subtítulo es clave, que David finalmente trae el arca a Jerusalén. Primero que todo quiero comenzar con esto. ¿Qué representaba el arca? ¿Qué era el arca? ¿Y por qué David quería recuperarla? El arca del testimonio del pacto era prácticamente un cajón de madera, una caja de madera, pero de una madera especial, de una madera que dura mucho a través del tiempo, donde ya se evidencia la idea de la eternidad de Dios, pero también estaba revestida en oro, que habla de la deidad, que habla del brillo de la divinidad. Y era un arca de medidas específicas, era poco más de 1 metro de largo, más o menos por medio metro de ancho y medio metro de alto, revestida en oro de manera exquisita, donde había una tapa que se denominaba obviamente la tapa del propiciatorio, con la figura de 2 querubines prácticamente tapándose el rostro con alas, uno frente a otro, y obviamente también tenía unos anillos de oro alrededor del arca, donde aparte se especificaba hacer unas varas también revestidas de oro por lado y lado del arca. Y eso va a servir para ir entendiendo el error que se comete aquí. ¿Dónde encuentro esto, pastor? Éxodo capítulo 25 y Éxodo capítulo 37. Quedaron grabadas gráficamente, literalmente, la forma, las medidas y el representativo de esto que es el arca del pacto y del testimonio. Dentro de esta caja se guardaban 3 elementos tremendamente simbólicos, porque el arca representó en Biblia y representa para nosotros la presencia de Dios en medio de su pueblo. El arca debía ser puesta en el lugar santísimo, tras la cortina o el velo gruesísimo del templo, separando los atrios del tabernáculo en el tiempo del desierto y en el tiempo de la monarquía, el templo, separando el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el lugar santísimo, bajo una consagración extrema, podía acercarse el sumo sacerdote a ministrar, sobre todo para los días especiales de convocatoria y los días especiales de purificación del pueblo. ¿Qué había dentro del arca? Que simbolizan la presencia del Señor. Estaban las tablas de la ley, aquellas tablas que tuvo que reconstruir Moisés, dado que él rompe las primeras que fueron escritas con el dedo de Dios. No se olvide que Moisés tuvo que vivir 2 procesos de apartarse con Dios, primero 40 días y 40 noches en el monte Horeb para recibir las tablas originales, y después, por ver el desenfreno del pueblo en lo que había llegado, rompe las tablas y Dios lo convoca nuevamente a 40 días y 40 noches en apartarse para él, para ahora él escribir lo que Dios le estaba dictando. Las 2 tablas de la ley estaban dentro del arca. ¿Qué más había?
una porción de maná, una porción de ese alimento que Dios hacía caer para preservar la vida de los suyos en sus jornadas en el desierto. Éxodo capítulo 16 nos habla del maná en el desierto. Pero no solo había eso, sino que estaba, y esto es interesante, estaba la vara de Aarón que reverdeció, que aparece en el libro de Números. Ahora, ordenando esto y para entender lo grave de lo que ocurre aquí y lo que hemos leído con este hombre que es fulminado por un acto de juicio de Dios, cada uno de los elementos representa cierta área de Dios, para entender por qué el arca simbolizaba la presencia de Dios. Las tablas representan la ley. El maná representa la provisión de Dios, que es Cristo mismo. Y la vara de Aarón que reverdece habla de a futuro un nuevo sacerdocio en Cristo. Por lo tanto, el arca del pacto del testimonio era en realidad la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, ¿por qué David quiere recuperarla y de quién? Para llevarla finalmente allá a Jerusalén. Saúl, el primer rey de Israel, cometió un descuido terrible. No le dio mayor importancia a todo lo que tenía que ver con el ejercicio sacerdotal y sobre todo miró en poco el arca de Dios. Cuando el hombre y la mujer miran en poco el arca, significa que no están mirando con responsabilidad o no están cuidando celosamente la presencia de Dios también en su propia vida. Que Dios nos ayude, porque Saúl, al no considerar con tomar el peso de lo que era ser un celador o un cuidador del arca, vale decir, un celador y un cuidador de la presencia de Dios en su vida, pagó lamentables consecuencias. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no es como tú ni yo creo, es como Dios ha dicho y ha determinado. Bendito sea el nombre del Señor. Por ahí los filisteos habían tomado el arca, habían capturado esa arca. Entonces, una vez que es recuperada, David dice: ahora es tiempo de llevarla al corazón del pueblo. Jerusalén, prácticamente siendo la ciudad de David, la ciudad también futura de Cristo, la nueva Jerusalén, representa el corazón mismo del pueblo. Y en ese corazón del pueblo es donde la presencia de Dios quiere y debe morar, trayéndola a nuestra vida. ¿Dónde mora la presencia de Dios? En nuestro corazón. Ahí quiere y debe morar la presencia de nuestro Dios. Pero para que eso sea efectivo, tenemos también que desear esa presencia y, teniendo esa presencia, consagrarnos y dedicarnos al servicio del Señor para preservarla de una manera sana. Debemos alinear nuestros pensamientos a la voluntad y pensamiento de Dios y no pensar que el Evangelio de Jesucristo podemos vivirlo y llevarlo adelante bajo nuestros propios códigos. No es como tú y yo pensamos. Dios nos bendiga. Avanzamos entonces en lo que hemos leído. Habían hombres consagrados, y mucha atención aquí porque aquí entra la parte medular del mensaje. Habían hombres apartados y consagrados para distintos oficios en todo lo que era en su momento el tabernáculo y en su momento el templo. Habían hombres en el tiempo del tabernáculo, hombres consagrados para desarmar el tabernáculo cuando Israel marchaba dirigido por la presencia de Dios a través de la nube y la columna de fuego. Donde iba, tenían que seguirlo. Por lo tanto, por eso era un tabernáculo, una tienda movible. Se desarmaba y se volvía a armar. Pero para ese ejercicio habían hombres consagrados, dedicados a ese oficio. Eran tipo ayudantes de sacerdotes. Algunos se llamaban o se hacían llamar los coatitas, que llevaban
todo aquel aparataje eran los que estaban destinados a eso, y también poder volver a armar los atrios y todo lo que conllevaba el templo en sí, el mobiliario, los muebles. Pero también dentro de ese grupo de levitas ayudantes, habían algunos que estaban dedicados al transporte del arca. Porque lo que nos registra Éxodo 25 y 37 pone mucho énfasis el Espíritu Santo, inspirando al escritor a decir que esos anillos cumplían una función especial, y esas varas también, porque pasaban las varas por los anillos de costado a costado, y habían hombres que tenían que llevar el arca, vale decir, el símbolo de la presencia de Dios, cargándola en sus hombros. Esa era la forma, ese era el método que Dios había determinado. Cargar a hombro el arca, llevar a cuestas la presencia del Señor. Ahora, detrás de esto hay un símbolo enorme, hay un símbolo gigante, porque da la impresión de que el mismo Mesías, siendo Dios mismo en carne, cargó en sus hombros la cruz para posibilitar el acceso a hombres naturales de carne y hueso como usted y yo, para que portemos ahora la presencia de Dios a través de su obra sacrificial. Esta idea de cargar al hombro significa que hubo uno que pagó un precio para facultar que la presencia de Dios se derrame en corazones que por fe se rinden a Él para ser salvos. Pero una vez que estos reciben esta bendición, también tienen que estar dispuestos a pagar distintos tipos de precios, no para alcanzar una salvación, sino para vivir conforme a los códigos y conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Entonces ya tenemos ese antecedente. El arca debía ser llevada por personas idóneas, cargándola en sus hombros. ¿Qué hemos leído? Le refresco la memoria. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Jairo, hijos de Abinadab, podríamos decir que era el sacerdote, guiaban el carro nuevo. ¿Escuchó? Cambiaron el método establecido por Dios de hombres consagrados cargando el arca a hombro por un carro nuevo. Da la impresión que fue un carro consagrado para tal oficio. Pero aquí comienza el problema. Y aquí usted va a ir entendiendo el título del mensaje de hoy. No era como David creía. No era como David resolvió. No era como David pensó. No era como el pueblo deseaba. No era como los consejeros también dijeron. Era como Dios lo había establecido. Era el código de Dios y no el código del hombre. Era la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Era la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Era el deseo de Dios y no el deseo del hombre. Era la obediencia a Dios y no el buen deseo de personas que, queriendo hacerlo bien, lo estaban haciendo mal. Porque no es como tú ni yo creo, es como Dios lo ha dispuesto. Bendito sea el nombre del Señor. Este es uno de los juicios más fuertes que encontramos en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque aparentemente este hombre que muere destruido y fulminado, prácticamente quedó aniquilado y quizás calcinado por el impacto de Dios en su furia. Aparentemente no cometió pecado. Aparentemente no hizo algo que merecía juicio. Por ejemplo, grandes juicios del Antiguo Testamento. Coré, sus colegas, sus amigos de rebeldía y la congregación
fueron lisa y llanamente tragados vivos al Seol cuando se abre la tierra. Pero eso sí que aparentemente era correcto y merecido el juicio, porque se rebelan contra el mandato administrativo de Moisés, se rebelan contra el sumo sacerdocio de Aarón y literalmente se rebelaron contra Dios mismo. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para nosotros Romanos 13, nos dice que todo aquel que se opone a las autoridades establecidas por Dios, principalmente lo que son las autoridades civiles y también obviamente las eclesiásticas, para sí mismo acarrea juicio, porque no hay autoridad sino establecida por Dios, y las autoridades que Dios establece se respetan. Ahí diríamos, muy bien, entendemos por qué cayó el juicio. Viene a mi mente otro pasaje también de juicio, pero ahora por ejemplo en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, el matrimonio compuesto por Ananías y Zafira. Venden una propiedad y traen de la venta un porcentaje, y era la costumbre en los días apostólicos de traerlo a los apóstoles para repartir según la necesidad y para que la iglesia no pasase momentos difíciles. La gente que tenía propiedades las vendía y se repartía conforme a la necesidad de la iglesia. Una práctica buena, una muy buena intención. Pero ¿por qué muere este matrimonio? No muere por haber hecho esto con buena intención. Muere porque quisieron mentir al Espíritu Santo, mintiendo a Pedro, que era el hombre de Dios de turno. Dios no les exigió hacer eso, ellos lo propusieron. Pero el pecado que les acarreó juicio fue que quisieron mentir al Espíritu Santo. Y Dios los fulminó, les cortó la vida a través de las palabras dichas por Pedro. Hasta ahí estamos bien. Un terrible juicio del Antiguo Testamento que aparentemente se justifica, otro juicio duro en el Nuevo Testamento que tiene razón de ser. Pero ¿qué pecado cometió este hombre? ¿Qué pecado, qué error cometió Usa? Y aquí analice y piense, se lo voy a decir. Usa pasa a ser el representativo de hombres y mujeres que meten las manos donde no deben meterlas. Usa representa al hombre y la mujer que se meten en los asuntos que no le corresponden y que hacen las cosas por buena intención, queriendo, comillas, ayudar a Dios. Y le costó la vida. ¿Qué hemos leído aquí? Que cuando van los bueyes y tropiezan, Usa, este hijo de Abinadab, cuando ocurre esto, pone su mano. No se olvide que aquí estaban con el carro nuevo llevando el arca, pero los bueyes tropiezan. Eso fue lo que leímos, y aquí estamos en el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor, esta expresión tiene que causarnos algo. Cuando se habla de furor, se habla de ira vengadora. Este no fue un juicio cualquiera. Este fue un juicio de ira divina. Fue un juicio de furor de Dios. Es como que Dios se encendió en cólera y lo consumió. Hubo unos sacerdotes que encendieron fuego extraño y fueron consumidos. También se justificaba. Aquí aparentemente uno dice, ¿pero cómo? Y esa es la respuesta. Metió las manos donde no debía. Actuó en buenas intenciones, pero sin obediencia, vale decir. Predominó en la vida de este hombre la buena intención, pero en base a la desobediencia a los códigos y la palabra de Dios. Y extiende su mano. ¿Qué se había dicho dentro de la predicación? Que en ese lugar santísimo, donde el arca daba testimonio y era la misma presencia de Dios, solo un hombre estaba destinado y consagrado para poder acceder. Ahora gozamos de algo extraordinario. Por eso en San Juan 19:30, cuando el Señor Jesús dice, consumado es,
Los relatos de los evangelios nos dicen que hubo un terremoto terrible, fuera de las tinieblas que embargaron el cielo cuando Cristo moría. Cuando dice eso y después dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, este terremoto removió los cimientos del templo y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Antinatura, porque el terremoto tendría que haber roto el templo de abajo hacia arriba. Pero aquí está la idea del evangelio que viene de lo alto, que no es bajo el código del hombre. El evangelio no se basa en buenas ideas, buenas opiniones, buenas intenciones. El evangelio se basa en obediencia a lo que Dios ha dictado. Toda religión humana que se mueve en estos códigos es insuficiente, porque va de la tierra al cielo. Pero acá, cuando el velo del templo se rompe desde el cielo a la tierra, desde arriba abajo, nos está mostrando que ahora, gracias a la obra de su Hijo, hay un acceso liberado para acudir a la presencia del Señor. Pero en aquellos días el código era estricto. Solo el que estaba determinado para ese oficio, para ese trabajo, y en ciertas situaciones puntuales y especiales, podía acceder al lugar santísimo y hacer todo el ritual frente al arca que habla y da testimonio de la presencia de Dios. Entonces, al menos hubo 3 factores de juicio sobre este hombre. Primero que todo, se metió en donde y con quien no debía. Segundo, actuó impulsivamente, no meditando ni en obediencia, sino por una aparente buena intención, y le costó la vida. Y tercero, actuó precipitadamente, queriendo ayudar a Dios, porque el arca tambaleaba y se caía. Ahora, note por favor, después de este juicio, voy a leer solamente una partecita muy breve. A partir del 12 de este primer capítulo 6 del segundo libro de Samuel, dice, David trae el arca a Jerusalén. Lo anterior, David intenta traer, y ocurre lo que ocurre. Ahora, con la lección aprendida, porque después de esta muerte terrible, David medita, razona, recapacita y dice, no, aquí estamos mal, aquí yo cometí un error grave, y ahora el arca va a quedar en casa de Obed-Edom. Y Obed tiene que ver con esa idea de siervo. Este era un siervo de Dios. Obed-Edom, como que el siervo rojo, el siervo obediente, que aunque quizás carnal en algunos aspectos quiere obedecer. Este hombre recibe por 3 meses el arca en su casa. Y dice que Jehová lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? A diferencia de Usa, que lo destruye, lo aniquila. Porque este hombre obedeció. Se dice por ahí que en la obediencia hay ganancia, no en la buena intención. Pero más bíblicamente, dice Deuteronomio capítulo 28, desde su inicio, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para obedecerla, para ponerla por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y nos da 14 versículos ligados a la obediencia que trae bendiciones en sí misma. Pero desde el versículo 15 hasta más del versículo 60 de ese libro y de ese pasaje, dice lo inverso, que acontecerá si no ponemos atención a la voz de Dios, actuamos loca e impulsivamente y no hacemos las cosas como Dios quiere, las maldiciones de la desobediencia vendrán sobre nosotros y sobre nuestra descendencia y también nos alcanzarán. Dios siempre ha puesto en la balanza obediencia, desobediencia, pero nos pone a nosotros a elegir lo uno y lo otro. El tema es que hay gente que busca un punto intermedio. No quieren ser obedientes, pero tampoco desobedientes. Entonces pasan a ser aquellos que actúan en base a buenas intenciones.
y piensan que es suficiente. No es como tú crees, ni como yo creo. Ninguna buena intención es suficiente cuando se tranza la obediencia a la voluntad de Dios. Leo esta partecita ahora. Fíjese. Fue dado aviso al rey David, versículo 12, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Buena intención sin obediencia es igual a rebeldía, igual juicio. ¿Ah? Fíjese. O desobediencia a Dios, falsa obediencia, buena intención, pero con rebeldía, causa de juicio. Ahora, el caso de Obed-Edom, allá está Usa. El caso de Obed-Edom, con humildad accede al mandato y petición del rey. Recibe el arca en su casa. Yo quiero que analice algo. Ese hombre probablemente ya sabía, y si no es así, quizás vio en primera instancia lo que pasó cuando Usa se atrevió a tocar con sus manos el arca para que no cayera porque los bueyes se desestabilizaron. Y ahora la tiene que recibir en su casa. Un elemento que le puede provocar la muerte lo recibe en obediencia. No, quizá la recibió con temor, pero obedeció. ¿Y qué nos dice el relato ahora? En la contraparte del juicio por buena intención sin obediencia a Obed-Edom, Dios le bendijo plenamente, y fueron solo 3 meses. Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, obediencia a Dios, obediencia y permanencia en su presencia es igual bendición. Note ahora, cuando ya calmó el furor de Dios en base a la demostración de la bendición sobre este hombre, que actuó muy diferente al que tuvo juicio, escuche lo que dice ahora. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Muy atentos. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Se fija la diferencia? ¿Qué hizo el rey? Volvió a lo antiguo. El rey volvió a lo correcto. El rey volvió a lo establecido. El rey recuperó los códigos, las ordenanzas. Vale decir, el rey, el primero, se alineó con la voluntad de Dios. Y ahora la cosa cambia. Y quiero concluir, y quizá voy a concluir en varias direcciones. Incluso desde aquí hago un emplazamiento a los pastores de las distintas denominaciones, cual sea su rótulo o su título. No cambiemos los códigos. No trancemos las convicciones. No querramos tener el carro nuevo del año. Y no estoy hablando de un vehículo para beneficio nuestro. Estoy hablando de que hoy por hoy se está viviendo una forma de evangelio diferente a como se ha establecido por medio de la palabra. Ya muchos no quieren llevar el arca a cuestas. Ya no quieren llevar el arca a hombro. Se están formando carros nuevos para buscar nuevos métodos para transportar el arca. No es como nosotros pensamos. Qué distinto sería si los pastores a nivel global hiciéramos un mea culpa, nos doblegáramos delante de Dios y dijéramos: nosotros somos los primeros que te hemos fallado, hemos hecho las cosas mal, nos hemos salido de tu fundamento, hemos transado tus principios, hemos cambiado convicciones por conveniencias. Muchas veces hemos impulsado al pueblo a actuar en base a buena intención,
pero nosotros mismos muchas veces nos estamos quitando de la obediencia genuina a Dios. Quizás muchas veces hemos sido los culpables de llevar a juicio a muchos hermanos por no predicar en lo correcto, por no llevarle la palabra pura como está establecida, a veces con el temor de que el alma se duela. No le hablamos la verdad bíblica. Otras veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Quizás cuántos tienen carros nuevos y quieren transportar el arca y no será posible. O quizás cuántos usan ya han sido quitados y cuántos más quizás podrán ser cortados. Que Dios nos libre. Entonces, a modo de conclusión final o cierre de mensaje, jamás cambiemos la obediencia a Dios por la buena intención, ni tampoco dejemos la forma establecida por Dios por el método humano insuficiente. El Evangelio en sí es sencillo. El Evangelio consiste de la buena noticia frente a la problemática humana. La buena noticia consiste en decir que hubo uno que murió en nuestro lugar para evitar el juicio y llevarnos a la gloria. El Evangelio, en palabras sencillas, es establecer verbalmente un mensaje transformador, en donde todo aquel que rinde su vida en fe, creyendo que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, por medio de esa fe, Dios puede salvarle. La presencia de Dios, una vez manifiesta a través de este elemento tan simbólico, esta caja que guardaba elementos sagrados, hoy por hoy se derrama a través de la persona del Espíritu Santo en corazones sensibles. No abusemos de la gracia, porque podemos caer en desgracia. Evitemos toda buena intención y evitemos meter las manos donde Dios no nos manda. Tratemos de ser hijos e hijas obedientes, donde rindamos nuestra voluntad a Dios. Y no seamos como Usa, que precipitadamente actuemos, sino que sigamos el ejemplo de Obed-Edom. Que cuando Dios nos mande, nos diga, digamos, heme aquí. El arca, la presencia de Dios, inundó su vida, su casa, y todo en sus manos fue prosperado. No es como tú crees, ni como yo creo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Actuar en buena intención o comenzar a actuar en obediencia? Póngase en pie, glorificamos.